Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes de nuevo. Hemos tenido una semana un poquitito llena de resfríos, de catarro aquí en la casa. Y bueno, hemos tenido que correr un poquitito. Y algunos efectos especiales del día de hoy, por ejemplo, esa tos va a estar siendo recurrente. Les pido disculpas. Aún tengo mucha tos y entonces me cuesta un poquitito a la hora de hablar. Quiero mandarles un fuerte saludo de parte de la pastora Pau. La pastora Pau también se está recuperando. Ha estado muy afectada en estos últimos días, pero ya creo que ya hoy ya empezamos a ver un poco más de sanidad en nuestras vidas y eso nos tiene muy contentos. Oro para que en este día el Señor ponga en nuestro corazón la sabiduría del Espíritu Santo para que podamos escuchar y entender la palabra que Dios tiene para nosotros, esta palabra que vamos a compartir el día de hoy. Espíritu Santo, quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú pongas paz en nuestro corazón, que pongas sabiduría en nuestro corazón. Señor, que en el nombre de Jesús abras nuestros ojos, nuestros oídos, prepara nuestro corazón para la semilla del mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Espíritu Santo, dame sabiduría para poder compartir lo que creo que tú quieres que yo comparta en este día. Quiero pedirte, Señor, que bendigas a cada una de las personas que estén viendo este video y que tú, Señor, las satures con tu Espíritu Santo, Señor. Que sean las palabras, Señor, dirigidas por tu Espíritu Santo y no por mi intelecto, Señor, mi inteligencia. Desechamos lo que viene del hombre y ponemos lo que viene de parte de Dios de primero. En el nombre de Jesús. Amén. En Juan capítulo 6, la palabra habla acerca de la alimentación de los 5,000. Y es una palabra que ya hemos compartido, pero me gustó mucho porque estudiando un poco esta semana me di cuenta que hay una pequeña joya escondida en este pasaje. Y leo para ustedes. Verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí la palabra anteriormente no menciona, pero Jesús y los discípulos venían de encontrarse después de que los discípulos habían salido a evangelizar y a trabajar en el ministerio. Los discípulos estaban súper contentos de ver lo que habían podido hacer y tenían ese fervor de querer contarle a Jesús las cosas que habían podido lograr. En los 4 evangelios se habla acerca de esta alimentación de los 5,000 y en cada uno de ellos se dan diferentes detalles importantes para esta historia. Uno de los más interesantes es que, yo no sé si usted sabía, la alimentación de las 5,000 personas se lleva a cabo de noche. Dice que ya era tarde, y entonces los discípulos en algún momento se le acercan a Jesús y le dicen: Jesús, hay que despachar a este montón de gente para que vaya a los lugares, a los pueblos cercanos a comer. Pero resulta ser que un detalle que en esta historia, al puro principio, si usted la lee muy rápido, no se da cuenta, Jesús se había apartado con los discípulos a un lugar un poco más privado. Y esa parte desértica no había sido impedimento para que mucha gente que había escuchado el mensaje de Jesús lo siguiera hasta ahí. Entonces había un gran problema. El problema era que no solamente no había suficiente alimento para tanta gente, sino que estaban en una zona relativamente lejana y decirles a las personas que se fueran por sus medios a buscar su alimento tampoco era una opción muy viable. Todos y cada uno de los discípulos venían de hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Jesús venía de ministrar y dice la palabra que cuando Jesús ve a esas 5,000 personas, dice que Jesús siente compasión por ellos. Y una vez que siente compasión por ellos, dicen los evangelios, porque eso está en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos y en el de Lucas,
Entonces voy a montar la historia con cada uno de los evangelios, a pesar de que estamos solo en el de Juan. Y dice que Jesús pasa y toma tiempo para orar por estas personas. Dice que Jesús, cuando ve estos 5,000, dice que se acerca a ellos y ora por ellos, produce sanidades en ellos, aparte de sentir esa compasión, y está con toda esta multitud. Ahora, estamos hablando que eran 5,000 varones. 5,000 varones. Y aún no se contaban ni las mujeres ni los niños. Normalmente el cálculo que se aproxima a este número completo de personas que necesitaban comer, estaban hablando alrededor de 11,000 a 13,000 personas aproximadamente. Era la cantidad de personas que estaban en aquel lugar en ese momento. Ahora imagínense por un momento. Los discípulos vienen súper contentos porque pudieron hacer una gran labor. Jesús viene de trabajar todo el día. Busca un espacio aparte para poder reunirse con sus discípulos. Y en medio de esa situación vienen estos 12,000, 13,000 personas buscando a Jesús porque lo seguían por el poder de Jesús, por las sanidades, por todo lo que hacía Jesús. Entonces imagínense que en aquel momento se presenta una gran situación. Ya era prácticamente de noche y se tenía que dar de comer a estas personas. Los discípulos venían contentos, venían de hacer grandes obras. Jesús evidentemente seguía trabajando con compasión por esta multitud, orando por ellos, produciendo sanidades. Y los discípulos, lo primero que reciben de Jesús es bueno, ¿y ahora cómo vamos a darle de comer a esta gente? Decía entonces el verso 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, se refirió a uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es como cuando uno andaba con el papá cuando uno estaba pequeño y el papá le hace una broma a uno y tal vez uno queriendo comprarse un refresco y unos snacks, el papá le dijera a uno, bueno, ¿y ahora quién va a pagar esto? Pues uno andaba con el papá y uno sospechaba que el papá era el que iba a pagar por todo eso, ¿verdad? Cuando usted anda con alguien que tiene esas capacidades, pues uno no se preocupa por pagar o uno no se preocupa por una responsabilidad de ese tipo porque uno dice, bueno, estoy aquí con el mero mero y él es el que va a pagar. En este caso Jesús, sanando y orando, ya está el sol a punto de ocultarse, los discípulos diciéndose entre ellos, y nosotros fuimos a una casa y sacamos un demonio y Pedro sanó a otra suegra y hay que contarle al maestro que también predicamos, hicimos todo eso, y en medio de eso Jesús se vuelve y le dice a Felipe, oye, ¿cómo les vamos a dar de comer a estos? Jesús plantea un problema. Y dice el verso 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y esto es una de las, este versículo a mí me impactó mucho, porque muchas veces yo me veo en esta situación como la de Felipe, en donde yo digo, Señor, tengo esta situación. Señor, qué complicado se puso esto. Y esta situación me golpea, esta circunstancia de vida me golpea en la cara de repente y tengo que ver qué hago. Y pareciera que a veces nos ponen en una situación de vida en donde tienes que tomar una decisión. Pero la decisión que uno tiene que tomar no es una decisión sencilla a nuestros ojos. Es una decisión que parece que nos están poniendo a prueba para ver qué vamos a hacer. Una prueba, por ejemplo, de carácter, que ya de por sí tal vez hemos tenido un día complicado. Hemos tenido un día complicado y cuando llegamos a la casa se nos presentan otras situaciones más complicadas. O estamos saliendo de alguna vaca flaca y cuando pensamos que ya todo va a mejorar, se presentan dos más.
quiero decirte una cosa, en cada uno de esos momentos, Jesús está en medio de nosotros. Cuando hemos tenido que presentar o hacer exámenes de sangre, exámenes médicos, cuando hemos escuchado alguna mala noticia de alguno de nuestros familiares, Jesús está en medio de eso también. A veces pensamos que hemos estado tomados de la mano del Señor y hemos estado con una relación linda con el Señor y de un pronto a otro sucede algo y decimos, pero ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Pero sabes, todas y cada una de esas cosas tienen un propósito y Jesús está en medio de eso. Dice la palabra, el verso 6, pero esto decía para probarle. Nosotros no es que vivimos en una constante prueba con Jesús, no es que Jesús dice, sí, como está está descansando, entonces le va a mandar una prueba. No, la vida en sí misma es una prueba. Es algo que vivimos un capítulo nuevo todos los días, a toda hora. Pero en cada uno de esos capítulos en donde tenemos que tomar decisiones, en donde se nos presentan situaciones complicadas, Jesús siempre tiene un plan. Jesús siempre tiene un plan. Y tenemos que tener claros eso, que Jesús siempre tiene un plan. Sin importar lo que esté sucediendo o suceda, el Hijo de Dios tiene que saber que Jesús siempre está en control. Que Jesús siempre tiene un plan. Y que Jesús siempre va a esperar ver cuál va a ser nuestra reacción. ¿Qué reacción tendremos nosotros delante de las circunstancias complicadas? ¿Cómo va a resolver? ¿Cuál va a ser la primera opción a la mano, en su boca, en sus pensamientos para resolver lo que se te presenta? Vea qué interesante. En el verso 7, una vez que Jesús dice, bueno, ¿y qué? ¿Quién va a pagar la fiesta? ¿Cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Ya está anocheciendo. Son 13,000 personas que tienen que moverse a algún lugar para que les den de comer. ¿Qué hacemos? Y dice la palabra que Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y mire, yo me identifico tanto con Felipe. Me da pena lo que voy a decir, pero me identifico tanto con Felipe. Que cuando el Señor, cuando se presenta una situación, lo primero que a veces viene a mi boca y a mi mente es una palabra negativa. Es enfocarse en la escasez que tal vez no tengo. Pero en mi mentalidad tan corta, pienso en escasez. Vea lo que dice aquí Felipe. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que uno de ellos tomase un poco. Está frente al maestro, está frente a Jesús. Jesús está sanando una multitud con 5,000 personas, 13,000 en total. Vienen de ser comisionados de hacer de predicar el evangelio de Cristo, vienen maravillados de lo que pueden hacer. Y lo primero que dice Felipe, en el momento en que se presenta una necesidad de Jesús es, mira, lo que yo tengo yo creo que no nos alcanza. Mira, con esa gasolina no llegamos, Jesús. De una vez te digo, le responde con un problema, le responde con una negatividad. Mire, yo me identifico con este Felipe porque muchas veces he visto la mano del Señor en nuestras vidas. Un montón de veces he visto la mano del Señor en nuestras vidas. Y en cada episodio que acontece, me examinaba yo mismo y decía, mi primer palabra es ser negativo. No se va a poder. No, vamos a llegar tarde. No, es que quién sabe. Como si el poder de Dios fuera algo que se agote. Y mire que la palabra dice que Jesús tenía un plan. Jesús ya sabía lo que íbamos a hacer. O lo que él iba a hacer. Ya Jesús tenía claro lo que quería hacer. Mientras que la mentalidad de Felipe, viendo toda la experiencia que había, estaba la escasez. Él no se puede. 200 denarios no serían suficientes para darle de comer a toda esta gente. El Señor no se mueve a través de los recursos o capacidades que tú tengas. Nuestras capacidades, nuestros recursos
son limitados, iglesia. Nuestros recursos, nuestras capacidades, escúchalo bien, son limitadas. Y si pensamos en ellas para poder enfrentar las situaciones, las circunstancias que nos presente la vida, estamos total y absolutamente equivocados. Ahí es cuando lo imposible sigue siendo imposible. Pero cuando nosotros tenemos un cambio de actitud y sabemos que estamos con el Maestro que puede alimentar a 5,000, que está sanando a 5,000, que me comisionó y he visto su mano a través de mi vida, es cuando lo imposible se vuelve posible. Si nosotros solo pensáramos resolver nuestras situaciones a base de nuestras capacidades físicas, mentales, a base de nuestros recursos materiales, estaríamos totalmente equivocados. Sería una equivocación rotunda pensar en esa forma. Porque en este momento Jesús pudo haber dicho, tenés razón Felipe, qué torta, ni con 200 denarios alimentamos a estas 13,000 personas. Jesús ya tenía un plan. Dice la palabra en el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? De nuevo, un menosprecio, o mejor dicho, un enfoque 100% sobre lo poquito que tenían a los ojos de ellos. De nuevo ahora viene Andrés. Yo me imagino que los discípulos que estaban alrededor de Jesús, ¿verdad? Y están viendo cómo Jesús está sanando gente, el sol se está acostando, probablemente un polvazal terrible, un calorón, y todo el mundo así como, yo tengo hambre, ya está haciendo hambre, Pedro, sí, Juan, ya está haciendo hambre, y probablemente en esa conversación, de un pronto a otro Jesús, se la dice a Felipe, oye, ¿qué, Felipe? ¿Qué vamos a hacer? Y probablemente todos los discípulos estaban así como, qué salado Felipe, por andar siempre ahí jeteando a la par del maestro, se la dejaron ir. Ahí está la pregunta para Felipe. Y probablemente los demás estaban así como que la cosa no era con ellos. Y entonces Andrés dice, Felipe metió la pata, pero aquí hay un chamaco que tiene unos panes y unos peces. Pero vea la actitud con la que habla Andrés. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Probablemente era la ración de su familia. Más, ¿qué es esto para tantos? Ese es yo no sé, mis amados, si usted tiene algún conocido, algún hermano, algún familiar de esos que uno dice, ay, vamos a hacer un día de campo. Ay, sí, pero dicen que va a llover. Sí, ¿no? Entonces va a llover. O es ese que uno dice, mira, voy a construir una casa. Ay, sí, pero es que está tan caro todo. Es ese profeta que sabe lo que va a suceder, pero todo lo sabe en negativo. Ay, me contaron que es lindísimo tal lugar. Ah, sí, ya yo fui y vieran que no es tan bonito. Esa actitud de menosprecio, esa actitud de desconfianza, a veces nosotros la adoptamos en nuestras vidas. Yo no sé si a usted les ha pasado, a mí me ha pasado. Por eso yo decía al principio que me identificaba con Felipe, con esa actitud de, Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos prospere, Señor, que me ayude, Señor, para ser sabio, para hacer las riquezas. Y termino de orar y entonces me voy y me fijo en el tipo de cambio de dólar. Se vino abajo. No, es que no me van a comprar esto, no voy a poder vender aquello, es que tal cosa o tal otra. Parece que esa negatividad está intrínseca en el ser humano. Yo quiero orar al Señor para que el Señor cambie esa actitud en mi vida, para que yo deje de ser como un Felipe que diga, ni 200 denarios, Señor, alimenta a toda esta gente. Que yo no sea como Andrés que diga,
chavaquillo ahí con unos panes y unos peces, pero hey, no sirve de nada eso. Es como echarle una gota de agua al mar, quitarle un vaso de agua al mar. No podemos tener esa actitud, ¿sabes por qué? Porque teniendo esa actitud, no vamos a lograr que lo imposible sea posible. No es por tus capacidades, no es por a través de tus posesiones, de tu posición, no es a través de eso que el Señor nos va a hacer prosperar. Aún más hoy hago otro llamado más importante. A evitar esta negatividad, a evitar esa forma errónea de expresarse delante del Señor. Yo no sé cuántas veces Dios tal vez te ha planteado un proyecto, te ha dado un sueño, una visión en tu vida y tienes la actitud de Felipe o la de Andrés. De Señor, la verdad es que no creo que se pueda, Señor. A veces olvidamos la gran bendición que Dios nos ha dado. Y la primera, es que estamos vivos. Si estás escuchando este mensaje, te voy a decir una cosa. Tienes una gran ventaja sobre muchas personas que hoy ya no amanecieron. Y es que estás vivo. Si estás vivo es porque Dios tiene un plan. Porque es lo que dice aquí la palabra en el verso 6. Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Jesús siempre tiene un plan para tu vida. Independientemente de que tú creas o no, Jesús tiene un plan. Mira lo que voy a decir. Jesús tiene un plan para tu vida, independientemente de que creas o no. Pero la ejecución de ese plan depende de tu vida. Depende de lo que tú quieras hacer, de la decisión que tomes. Aquí Felipe y Andrés dan dos respuestas súper negativas, extremadamente negativas. No se puede. Tenemos lo poco que tenemos, no sirve. Y aún Jesús toma eso y lo multiplica. Entonces dice la palabra en el verso 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000. Dice la palabra en uno de los evangelios que le ordenó a los discípulos que hicieran grupos de 50. Que hicieran grupos de 50 personas. Eso significaba que alrededor de... Ahí hice mal el cálculo porque hice 400, vamos a ver, eran 5,000 personas, pero no eran 5,000 realmente, hagámoslo un número cerrado, eran 13,000 personas entre 12. Estamos hablando que cada discípulo tenía que administrar alrededor de 1,000 personas. ¿Se puede imaginar? Cada discípulo tenía que administrar alrededor de 1,000 personas. Jesús les dice, vayan, dice el verso 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. De nuevo, Jesús dio una orden. Jesús no se quedó con la respuesta corta de Andrés ni de Felipe. Jesús dio una orden de avanzar. Jesús les dijo, vayan, en otros evangelios lo dice, vayan y hagan grupos de 50. Organizó a la gente. Mire qué interesante que Jesús primero organizó a la gente, hacer recostar a la gente, y había mucha gente, había mucha hierba en aquel lugar. Dio una orden de establecer un orden para que la gente pudiera comer de la bendición que venía. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, ¿qué hizo Jesús? Dio gracias por lo poco que tenía. A diferencia de Andrés y de Felipe, que se quejaron porque lo que tenían era poco, a sus ojos Jesús dio gracias.
Dice, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Jesús da gracias por lo poco que tenían. Y aquí estoy cometiendo un error yo también, porque no dice la palabra que Jesús oró por lo poco que tenían. Dice que Jesús oró y dio gracias. Dio gracias por lo que tenían. Y una vez que dio gracias por lo que tenían, le dijo a sus discípulos, es hora de que vayan y sirvan. Y dice la palabra, y cuando se hubieron saciado, qué increíble, cuando se hubieron saciado, es decir, ya no aguantaban más comer peces y panes, una vez que habían comido tantísimo, 13,000 personas, dijo de nuevo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Para que no se pierda nada. Para que no se pierda nada. Jesús dio gracias. Ordenó a los discípulos a que repartieran los panes y los peces. Y una vez que todas las personas, las 13,000, se habían saciado, es decir, ya no podían comer más, Jesús le dijo a los discípulos, recojan todo lo que sobró. Pasar de una mentalidad de poco a una mentalidad de mucho depende de cuán agradecido seas con tu situación actual. Depende de cuán agradecido seas, agradecida seas con lo que Dios ha puesto en tus manos y qué tan confiado estás en que Jesús tiene un plan para tu vida. En lo que se te ocurra, en tus relaciones amorosas, en tu situación económica, en tu salud, en tu trabajo, en lo que sea. En lo que sea. Jesús llama a mucha gente a trabajar con Él. La palabra de Dios dice que mucha es la mies y son pocos los segadores. Que el llamamiento es para muchos, pero solo pocos son los que vienen. Cuando Jesús llama a alguien al servicio, cuando Jesús quiere establecer esa relación con nosotros, Jesús no está viendo escasez en nuestras vidas. Los únicos que podemos ver escasez en nuestras vidas somos nosotros mismos. Si tú confías más en tu circunstancia física por sobre el poder de Cristo, créeme una cosa, ni tu ministerio, ni tu familia, ni cada una de tus necesidades va a poder ser saciada en el nombre de Jesús. Debes de ser agradecido. Debes de ser una persona agradecida para poder ser prosperada. Debes ser una persona agradecida para poder ser prosperada. Y no solamente ser agradecida a través de tus ofrendas, sino a través de tu tiempo. ¿Cuánto le dedicas tiempo a la obra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a poder instruir a los hermanos, a poder instruirte vos, para poder instruir a otros? Aquí Jesús tomó de lo poco que tenían o habían llevado para bendecir a muchos. Dios ponía en mi corazón, y con esto cierro, que en usted que me está viendo en ese momento hay más que ¿cuántos panes eran? Hay más que unos panes y unos peces en sus manos. En su vida está la sangre de Cristo. En su vida está la gracia del Señor. Imagínese cuánto puede multiplicar Dios
la alimentación a través suyo para otras personas. Imagínense cuánto puede multiplicar Dios los dones y los prodigios a través tuyo, a causa de su sacrificio en la cruz del Calvario. Lo que puede hacer el Espíritu Santo sobre tu vida si sos una persona agradecida. Agradecida con el sacrificio de Jesús en la cruz. Con el don de la vida que te han dado. Con cada una de las habilidades que Dios ha depositado sobre tu vida y Él es quien puede hacerlas prosperar. Los discípulos, los 12 discípulos tuvieron a cargo aproximadamente cada uno 1000 personas. 1000 personas. ¿Te imaginas dirigiendo 1000 personas? ¿Te imaginas tú dirigiendo 1000 personas? Bendiciendo a 1000 personas. Tal vez yo puedo ser muy soñador y muy osado en decir esto. Pero yo pensé, Señor, si ellos pudieron, yo creo que yo también puedo. Y no por ninguna habilidad que yo tenga, sino porque el Espíritu Santo Dios está sobre mí. Porque el Espíritu Santo Dios está en mi corazón. Porque yo no quiero contestarle al Señor, mira, ya yo estoy viejo, Señor, ya, ¿qué vas a hacer con esto? No, yo quiero pensar que el Señor puede utilizarme y prosperarme para poder bendecir a una multitud que necesita de Dios en estos días. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo este momento y quiero pedirte que nos guardes en tu voluntad, Señor. Que por favor, Señor, pongas el querer como el hacer en nuestras vidas. Y quiero pedirte, Señor, que en esta hora, Señor, quites de nuestra mente todo menosprecio sobre las cosas que tú nos has dado. Que nos hagas hombres y mujeres agradecidos, Señor, de lo que tú has puesto en nuestras manos, de lo que tú has dispuesto sobre nuestras vidas, Señor. Que no nos pertenece, Señor, que te pertenece. Y abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros brazos, abrimos nuestra vida para que tú, Señor, nos prosperes de acuerdo a tu voluntad, Señor. Para así nosotros poder impactar a otros, para poder impactar a multitudes que necesitan de Cristo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me diste en este día de poder compartir con mis hermanos. Los bendigo, Señor, los cubro con la sangre de Cristo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde y sean siempre agradecidos para ser muy prosperados y utilizados por el Señor. Chao. Somos PGF, ponemos a Dios primero.